De estos detenidos estaba, entre lo que se hablaba de Álvaro, fueron por tirar una octavilla a que la gente no subiese en el autobús un tiempo porque había subido. Entonces eso sí que él realizó junto con otros, Pompili Avellaneda, con Molas, Juan Molas, también estaba Toni Ferrer. Había toda una serie de personajes que hubieron unos 10 detenidos aquí en Sabadell, entre ellos fue Álvaro. A partir de eso, quizá él llevó también una vida muy así, porque cada vez que venía un 1 de mayo había una vigilancia sobre él siempre. Eso sí que es cierto, una parte de su vida que siempre la ha llevado durante el franquismo. Ese día era un 1 de mayo, habíamos estado en Sant Julián de Altura, que es aquí arriba, y bajábamos en manifestación desde allí. Íbamos bajando, más o menos todo bien, y cuando nos faltaban pues, menos de 200 metros, se presentan 7 o 8 G cargados de policía armada. Bueno, vamos bajando y nos habíamos llegado, habíamos dicho hasta la vía y terminamos, vale. Pero mira por dónde el teniente que venía mandando la tropa, pues fue un poco ingenuo y un poco, porque no dio tiempo a dialogar nada. Solamente dijo 2 palabras, de parte de la ley que os disolvéis, y la segunda fue al ataque, mandó a atacar a la fuerza pública. Mira por dónde habían hecho unas obras aquí, en las calles, y allí había estado, los camiones habían echado la piedra allí. Y claro, no había nada más que acacharse sin mirar y coger las piedras. Entonces se le tiró una andanada de piedras y de momento pues todos los policías, incluido el teniente, a tierra. Y mientras se recuperó, que de una pedrada perdió la pistola y todo, porque le pegaron aquí y se llevó una piedra esa por medio. Y bueno, representa que ganemos nosotros, porque ellos cayeron. La primera vez, es decir, mientras que esperas la sentencia, no la sentencia, que te vayan a recoger, porque ya había sentencia sobre el top, me llevan a la cárcel por unas pintadas que se hizo un 11 de septiembre, en las vísperas, colocada de bandera y es pintada visca el 11 de septiembre por la libertad, la amnistía y el estatuto de autonomía. Claro, a mí cuando me llaman y me traen a casa, a la comisaría, tú estás pintando, tú ibas con el grupo, tú llevabas pintura roja o amarilla. Y ya, no sé de qué me están hablando. Claro, no sé de qué me están hablando. Sí que sabía lo que me estaban hablando, claro, pues sí, había estado pintando. Pero claro, lo más curioso es que a nosotros, claro, yo no sabía escribir en catalán. Entonces nos pasaba la organización, nos pasaba una tirita en catalán, y no había spray en aquella época, era bote y brocha. Y entonces, libertad, amnistía, estatuto de autonomía, todo eso en catalán. Claro, cuando ellos decían, es que os están utilizando, que los catalanes os utilizan a vosotros los castellanos, no sé qué, no sé cuánto. Que yo no he pintado, que yo no sé pintar, que yo... Dice, sí, y claro, yo ya sabía por dónde atacar, le digo, pero ¿cómo voy a estar yo pintando si yo no sé hablar catalán, ni sé escribir en catalán? Claro, ahí se quedó todo un poco para. ¿Cómo voy a escribir yo en catalán? Como estaba todo, casi todo, en catalán. Aguilar y a Morante, a Manuel Morante, los cogieron colocando las banderas. Y claro, y entonces hubo una redada de aquellas, cogieron a unos cuantos y a mí me llamaron, me llevaron desde casa. Sí, es verdad, mi participación fue una participación muy activa y muy visible, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero claro, detrás de eso había otra gente que no estaba tan visible, que fue la que estaba organizando de alguna manera y dándole contenido al tema de la huelga. Te he de decir que
yo creo que es importante decirlo esto, que yo fui elegido miembro de la Comisión Interramos en una asamblea de trabajadores del metal, porque cuando pasó lo que pasó de las palizas que nos dieron en Sabadell, que hubo el Rodríguez que estuvo grave a punto de morir, que aquel pobre hombre que se asomó al balcón del golpe que le dieron, al cabo de un tiempo, o sea, al cabo de unos días murió, en fin, de los heridos que hubo, ¿no? Entonces, cuando decidimos que aquello teníamos que dar respuesta, ¿no? El Ramos va venir a casa del meu germà, va venir amb altres agents per detenir-lo, i el meu germà es va despenjar amb unes... L'Anna, la seva dona, va lligar llençols i des d'un quart pis es va baixar, però de totes maneres el van agafar. O sigui, el van trobar, va ser la primera vegada. Bueno, la primera detenció va ser al 78, que va ser a la manifestació del 1 de maig, que van fer una concentració a Sant Julià. Quan baixàvem al pas a nivell de Can Uriach, estava la Policia Nacional. No tinc clar si van passar per la comissaria aquí, no ho tinc, però és possible. Però sí que tinc clar lo de Via Laietana i al meu pare li van donar hasta la planta a los pies. Lo pusieron... I a mi també em van donar. El que passa que jo tinc la sensació, com no tenia 18 anys, encara, perquè em faltava mesos, ha sigut a partir d'un parell d'anys que vas parlar amb l'Adonio González, que supongo que ho coneixeu, que em va recordar que quan va arribar la Model jo no em volia duixar, el meu pare estava preocupat. I va parlar amb ell, que era la persona del partit que ens va rebre, l'Adonio. L'Adonio va venir a parlar amb mi i li vaig dir, escolta, és que no vull que el meu pare em vegi los golpes y los morados que tenía. Mi padre tenía 10 veces más de morado, pero yo no quería para que no ho poguessi dir a la meva mare. A la comisaría de Sabadell. Allí estuvimos las 72 horas. Resulta que estaba llena. No sé si hay 3 calabozos allí o 2, pero estaban llenos, porque habría de unas 80 a 100 personas habían detenido, porque las lecheras, que se les llamaba, no paraban de entrar. Es decir, entraron 6 o 7 lecheras, las llenaron, las vaciaron, luego volvieron. Y cuando habíamos pues un calabozo, pues estábamos apelotonados todos, iban sacando a los interrogatorios. Pues bueno, si no volvía es que se iba a la calle. Me tocó a mí, entonces cuando me toca a mí, llego allí y me interrogaban que yo qué hacía allí, y yo estaba allí, que estaba tomando el sol, que me estaba secando el pelo, porque me había duchado y tenía el pelo mojado. Bueno, estaba así, pero bueno, ¿usted qué hacía allí? ¿Usted tal? Pues eso, yo cuando he visto a la policía que venía corriendo, pues me he ido corriendo como todo el mundo que había ahí en el bosque, y me han cogido y me han traído para aquí. ¿Vale? A esto que llega el inspector Ramos, y él me conocía a mí. Y cuando estaba allí dice, oye, ¿no conocéis a este? Dice, no, dice, ¿este quién es? Dice, este es hermano de Ramón. Dice, entonces para adentro. Entonces volví otra vez al calabozo. Después del mayo del 71 estuvimos haciendo pintadas contra los yanquis y empezaron a detener gente. A partir de ese momento empezaron a detener mucha gente y entre ellos fueron a casa, nos encontraron, yo estaba trabajando, mías tampoco estaban, y se llevaron a mi suegro, y un pobre hombre enfermo, mayor, y entonces cuando yo llegué, estaban los grises y la secreta allí esperándome en el portal, y me detuvieron y me dijeron, acompáñame, me llevaron a comisaría de aquí de Sabadell, que entonces estaba en la Rambla, y allí había ya mucha gente detenida, y ya mi suegro le dieron la libertad, y yo me quedé. No obstante, antes de bajarme, que me entraron a casa, se llevaron todo lo que quisieron, incluso un álbum de fotos, bueno, se llevaron muchas cosas, propaganda y tal.
En la comisaría de Sabadell estuve unos 3 o 4 días porque me interrogaban y cada vez que me interrogaban era una hostia, un cabezazo, y entonces yo, como estaba embarazada, pues me puse muy mal, además estaba muy delgadilla, pequeña que soy y en los huesos que me quedé, total que empecé a perder y me ingresaron en Santa Fe. Allá estuve 10 días, traía 2 y me hicieron, o sea, perdí uno, no lo de los 2, quedó la nena, y de ahí pues ya me dan el alta, me estaba muy débil y entonces me dejaron ir a casa. Entonces a los 2 días volvieron a casa de mis padres, de madrugada volvieron a detenerme y me llevaron a la Via Laietana. Les línies de defensa en general dels detinguts es va passar a èpoques diferents. Jo recordo que en una determinada època, és a dir, es anaven buscant com espais de llibertat i recordo com en un moment determinat comissions obreres, quan els que eren detinguts per comissions obreres, no es negava que es fos de comissions, hi havia una defensa més política fins al moment que les penes que queien eren molt fortes i llavors la defensa es va convertir en una defensa, podríem dir-ne, més tècnica, en el sentit, per exemple, que si no hi havia proves molt concretes, les d'estat de policia, sempre els atestats de la policia de vegades feien riure, perquè eren moltes... Quan un està acostumat a reprimir sense un control judicial ple, doncs eren plenes de vaguetat. Llavors es feia servir un terme que van inventar els italians, que era l'uso alternativa del derecho, que era de dir, mirar d'entrar en les contradiccions de la pròpia legislació. I moltes vegades, per exemple, un dels delictes que recordo que es feien molt era quan agafaven algun jove o algun treballador repartint propaganda il·legal. Llavors es deia, no, doncs aquest s'ho havia trobat a terra i ho havia recollit, era mirar d'anar, però si no té antecedents, aquest no ha estat mai ficat amb tot això. Eren defenses que si no hi havia proves molt concretes, mirar, i sobretot també mirar de rebatre les proves i posar en contradicció les proves de la policia. Jo vaig tenir 3 judicis, per aquest i després per altres, perquè després em van detenir per una manifestació, em van acusar d'organització il·legal, manifestació no pacífica i propaganda il·legal, aquestes 3. El total de la condena em sembla que va ser 3,5 i una multa. Jo sempre dic que he tingut sort, algo similar a lo de la model, de l'edat. I és que vas anar a la mili i quan tornava tenia que ingressar. El casarem va dir que a la tornada de la presó tenia que ingressar per complir la condena. Però va morir, ara no me'n recordo, el papa Pío XII, no, un papa que va morir el 23. I Franco va donar a tota la gent que tenia menys de 5 anys de condena, le va dir que no ingressessi. Pero luego ya me soltaron, bajo fianza evidentemente. Yo estaba ya embarazada de unos 3 o 4 meses y claro, y yo pues dije, si mi marido ya se había ido, ya estaba, lo buscaban estaba en busca y captura y tal, y se había ido al exilio, o sea, estaba vagando todavía por Cataluña, pero de allí lo sacaron y se fue a París, y allí lo hicieron exiliado político. Y yo digo, bueno, pues si yo me tengo que marchar, ¿por qué voy a pagar una fianza? Y me arriesgué a salir de Sabadell, estuve vagando por todo Cataluña, al final terminé en Reus, tuve a la nena, y por miedos, porque no podía hacer nada, y por miedos a que me detuvieran con la criatura y volver otra vez a la cárcel, entonces le dejé la nena a mis padres. Y pedí una cita y le dejé la niña a mis padres. Yo
estaba en rebeldía, me buscaban en rebeldía y la verdad no podía quedarme por aquí. Entonces fue cuando me arreglaron los papeles, el partido me ayudó, me dio un pasaporte falso y pude entrar por Puigcerdà. Sí, la nena se quedaron ellos. Estuve en Francia al año, me llevaron la nena, bueno, a los 11 meses me llevaron la niña y allí hasta que murió Franco. Cuando muere Franco, en el 76 pude venir otra vez aquí a Cataluña, a Sabadell concretamente. Y luego nos llamaron a juicio. Tuvimos que ir a juicio, que éramos 12 compañeros, y tuvimos que ir a Madrid. Y ya está, luego viene el juicio, que vino pues al año y pico. Sí, bueno, nos fuimos un compañero que era paisano, bueno, en una DKV, atrás montados, y fuimos a Madrid. Pero allí el juicio, se sientan allí con los mismos policías que te hacían el interrogatorio, que fueron ellos, se personaron como testigos. Vi la sentencia, pero era todo falso, porque ahí ni la edad era correcta, porque yo tenía, cuando me detuvieron, 18, pero yo cuando salí de la cárcel ya tenía 19, la nena la tuve con 19 años. Entonces, todo dice 21 años, claro, la mayoría de edad entonces eran 21 años, supongo que sería para... Después no dice el tiempo de prisión, no dice el tiempo... No, ellos, su historia era que no saliera nada a la luz. Igual que yo, todos los compañeros que salen visto por un compañero nuestro detenido cuando yo, he visto los cargos y todo, y ninguno, ni a ellos siquiera, que se tiraron más tiempo que yo, que estuvieron después al juicio y todo, ni a ninguno de ellos le sale las cosas, le sale el informe, las declaraciones y tal, le salen en realidad como fueron. Todo estaba cambiado, tergiversado. Vaig veure com algunes van deixar de venir, perquè algunes eren dones del cos, altres perquè, aquests que han fet, estos que han hecho, perquè en els Merinals no es parlava molt el català, estos que han hecho, como es que los han detenido, y mira la Carmen, tan modosita ella, també l'han detenido. Una mica sí, però molt no, de rebuig molt no, una mica. Una mica que és lògic, El mateix que ara la gent té por dels emigrants que es pensen que venen aquí a avassallar-nos, llavors representava que els que lluitàvem una mica per la democràcia posàvem entrebancs amb el benestar que teníem, de tenir els 600 y de tenir aquestes cosetes. Y luego inmediatamente se pusieron en contacto conmigo. Gente que yo no conocía, evidentemente. Entre ellos estaba el Sputnik Carrillo, que era un abogado, ya contactó con nosotros. Cuando aprovechamos que íbamos al patio, nos daban recreo en el patio, entonces la gente que estaba por allí ya sabían que había gente jovencita que habíamos entrado y estaban allí a intentar contactar con nosotros. Y contactaron, confirmaron que sí, que éramos nosotros, porque luego que el partido le mandó los datos, y así contactamos y hacíamos reuniones allí en la cárcel. Era en un momento que todavía se estaba, la sentencia no había salido de los acusados en el proceso de Burgos, y nosotros nos estábamos organizando de qué manera podemos ayudar desde la cárcel también con esto, ¿no? Entonces, cuando nos enteramos que habían condenado a muerte a los 6, entonces decidimos declararnos en huelga de hambre. Nos declaramos en huelga de hambre, afortunadamente solo duró un día, porque al día siguiente o a los 2 días Franco, como de toda la presión que había interior y la exterior, les conmutó la pena de muerte. Y entonces acabamos la huelga de hambre un día, pero allí estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario. Y así fue pasando los días, pues esto que hacíamos reuniones, no estábamos en contacto entre todos y hasta que salimos. Pero ya que tuve que pasar aquello y no podía evitar de pasarlo, pues a mí lo que me supuso es reafirmarme más todavía en aquel compromiso que yo tenía de luchar en contra de la dictadura, y es evidente que después de salir de allí mi actividad continuó más todavía, más activa. Y entonces condenaron a 3 sacerdotes. Bueno, estos tuvieron cerca de 3 años en un
en un correligionario que tenían por allí para los que venían de la iglesia, y cuando salieron, pues fueron a ver al obispo, y entonces el obispo, que eso es bueno de que se sepa, y no se saben muchas cosas de esas, el obispo le dijo: eso os pasa por arrimaros a la clase obrera. Así. Un obispo tiene que decir eso en aquellos tiempos todavía. Y entonces le dijeron: muy bien, pues ahí tiene usted la sotana. Y se salieron, dejaron el sacerdocio los tres. No sé, jo recordo una cosa que no ho vam fer nosaltres. No sé qui ho va fer, no? Però el meu pare passava molt de fred a Sòria i volia que poguessin entrar esterillas elèctriques, ¿no? Pues estas esterillas elèctriques, claro, el rizado no sabia, però bueno, la gent, quan ho van portar, lo portaven, havien fet, suposo, havien participat a la matança d'alguna cosa, i dintre del chorizo i de la morcilla, no sé, estaven i li van dir al meu pare: oye, quan entri això, teniu cuidado que dintre està, i van fer calefacció. Nosotros, antes de que la empresa nos pusiese el tema salarial por caja, cobrábamos cada 15 días. Nosotros cada 15 días nos salíamos y poníamos allí una hucha para que la gente pusiese dinero. Él fue el impulsor en la empresa de decir: bueno, pues aquí también se puede hacer de ayudar. Eso fue una parte que él sí que la reivindicó, y además te lo puedo decir porque hasta incluso yo tuve que estar en la puerta con la urna, y bueno, y pasaba gente, y algunas pasaban de largo, pero la inmensa mayoría ponía algo, ¿no? Y eso fue una manera de decir, bueno, de estar dentro de lo que era la solidaridad y estar dentro de ese grupo, ¿no? En nuestra empresa se hacía eso, pero gracias al Álvaro, ¿no? Que fue el que nos introdujo este tema. És a dir, jo personalment estic superagraït, però molt agraït, a les persones aquestes amb les que hi he conviscut, que en aquelles èpoques de repressió van lluitar contra el franquisme. Jo, personalment, m'han enriquit molt, és a dir, gent molt sense estudis. Me recordo un del Juan Vera, un militant vell d'allà baix de la Creu de Barberà, un home de la generositat de tots aquells homes. Jo, personalment, no recordo cap. Clar, tots no estaven aquí per fer política, per ascendir, sinó era d'una generositat. I recordo generositat, he après molt.